Hola jóvenes, vamos a iniciar de una vez con la actividad de aprendizaje número 3 de las actividades. Entonces, este es sobre el lenguaje algebraico. Es de transformar de las palabras comunes a expresión algebraica. Entonces, iniciamos con el punto número 1, que dice: resuelve en tu cuaderno lo que se te pide a continuación. Primero tenían que ustedes buscar el concepto de álgebra. Aquí yo puse dos definiciones, hay más, pero yo aquí solamente utilicé dos. Dice que es la rama de las matemáticas que generaliza los métodos y procedimientos de la aritmética para efectuar cálculos y resolver problemas con cantidades mediante algunas reglas y operaciones que no necesariamente requieren de algunos números específicos. Aquí lo tomé de un libro. El siguiente, aquí viene su referencia, como se pueden dar cuenta, aquí viene, aquí se observa, esa es la referencia que estoy poniendo ahí. También puse otra que es el álgebra. Aquí ya viene las palabras en árabe, cómo se escribe, que se llama reintegración o recomposición. Y también es lo mismo, es la rama de las matemáticas que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente estos elementos podrían ser interpretados como los números o cantidades, por lo que el álgebra, en cierto modo, originalmente fue generalizado con una generalización y extensión de la aritmética. Recuerdan, aritmética se utilizan puros números y aquí se hacen supuestos números de forma general. Esto lo tomé de Wikipedia y está publicado el 14 de julio del 2020 y lo hice la referencia el 8 de octubre. Y ahí viene la referencia de la página. Después de eso, continuamos con el número 2. Dice: explica la diferencia entre el álgebra y la aritmética. Aquí pueden hacerlo de lo que ustedes creen de lo que realmente es el álgebra y la aritmética. Aquí yo tomé una pequeña frase de una página de internet también, que explicaba sobre la diferencia entre el álgebra y la aritmética. Y aquí hablaba que la aritmética se trabaja con los números específicos y el álgebra trabaja con fórmulas, proposiciones que son verdaderas para cualquier número cualquiera. Entonces también aquí puse sus referencias. Y el punto número 3 habla sobre la línea del tiempo de los principales personajes que aportaron al desarrollo del álgebra que conocemos hoy en día. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí puse una pequeña línea del tiempo. Yo sé que faltan más personajes, pero esos serían los más importantes, que se empezó a trabajar el álgebra desde de Babilonia y todos los demás que aparecen aquí, para no extenderme mucho en el tema. Entonces iban a hacer una línea del tiempo y de qué hablaban o qué aportaron ellos al álgebra, ¿sí? Después de esto vamos a trabajar con las expresiones. Las que están del lado derecho, que son las negritas, o sea, están más resaltadas, es lo que iban ustedes a tener en su actividad y lo iban a convertir al lenguaje algebraico. Entonces, por ejemplo, con la primera que tenemos aquí, dice la suma de dos números. Entonces ahí yo puedo poner la suma de A más B, puede ser A más E, puede ser X más Y o cualquier otra letra, es lo mismo. Nada más que debe tener en medio la suma. También primero hay que tomar en cuenta qué operación me están pidiendo. En este caso me están diciendo que es una suma. Entonces tengo que poner la suma. En el siguiente, el segundo, dice la suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los demás elementos van a estarse sumando. Dice del cuadrado de un número. Entonces, el primer número va a estar al cuadrado. Y ponen ahí la coma, ¿se fijan? Dice después el cubo de otro, ¿sí? Aquí está el cubo de otro. Y la cuarta potencia de x. Aquí sí ya me está especificando que va a ser x. Entonces ponemos x elevado a la cuarta. Para el siguiente es siendo y un número entero par. Ahora, ¿cómo voy a identificar o cómo puedo saber yo cómo o cuándo sería cuando un valor o un número va a ser par? Eso sería cuando yo lo multiplique por un valor de 2, que aquí lo puse, 2y. Cualquier número que yo ponga y lo multiplique por 2, siempre va a ser un número par, ¿sí? Siempre. Si ponemos 1, por ejemplo, va a ser 1 por 2, 2. Si ponemos un 3, por ejemplo, un número impar, un 3, 3 por 2 me va a dar 6. Entonces siempre todos los números multiplicados por 2 va a ser un número entero par.
después en la lectura. Escriban los tres números consecutivos pares o los tres números pares consecutivos posteriores a y. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si se fijan, aquí pongo primero y, ¿sí? Que ese es el número par. Y después dice que vamos a poner los tres números consecutivos. Aquí no me está diciendo si es suma o resta. Puede ser una coma, ¿verdad? Pero dice consecutivos posteriores. Pero como son pares, son aquí también, fíjense aquí, dice números pares. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sumarle al número par más 2 y después tenemos 2y más 2, el siguiente consecutivo sería 2y más 4, el siguiente sería 2y más 6. Para el siguiente dice, debía X y pagué 6 pesos, ¿cuánto debo? Entonces aquí lo que estamos poniendo es X es lo que debo, más 6 que es lo que aboné, y me da un valor de Y, que este valor de Y es lo que ya voy a deber. O sea, ya se me hizo una reducción, ¿verdad? Se supone. Entonces, así es como se debe expresar la ecuación o el lenguaje algebraico. En la siguiente habla sobre la mitad de un número más el doble del mismo número. ¿Qué quiere decir? Que primero me está diciendo que es la mitad. Entonces, primero pongo algo entre 2. ¿Sí? Me dice de un número, entonces pongo A, expresado A. Aquí puede ser cualquier literal del abecedario. A, B, C, X, Y, puede ser cualquiera, no importa. ¿Sí? Y después hay que checar esto que dice más. Entonces aquí yo estoy poniendo el signo de más. El doble, o sea, ¿qué quiere decir? Que es 2 veces el mismo número que puse anteriormente. Entonces si yo aquí puse una A, pues acá debe ser una A. Si aquí pongo arriba pongo una X, por ejemplo, aquí voy a poner X. ¿Ok? Y continuamos con los siguientes, que ahora son al revés, que nos están dando el lenguaje algebraico y hay que pasarlo al lenguaje común. Entonces, si se fijan aquí, dice X más Y menos 7. Aquí podemos determinar que dice la suma de dos números menos 7, que es muy similar a la primera que tenemos acá arriba. Si se fijan, aquí tenemos A más B y aquí dice la suma de dos números. Y acá es lo mismo, nada más que le ponemos menos 7 porque estamos en una resta. Como les comentaba, aquí puede ser A más B, C más D, no importa. O sea, aquí pueden ser dos variables, o sea, dos números, dos letras. Y nada más le restamos el 7. En el siguiente dice 2A menos 3B. Entonces, aquí como se pueden dar cuenta, primero tengo que poner la operación, ya sea suma o resta. Y en este caso, se fijan, aquí es un menos. Entonces, por eso es que aquí en el texto puse la diferencia. ¿De qué? Del doble de un número, ¿sí? Que está aquí, el doble de un número, que aquí le puse la A, y el triple de otro número, o sea, 3 veces otro número, A, y acá puse B. No puede ser el mismo, no me está diciendo ahí que es del mismo número, ¿sí? Puse otro número. O también pude haber puesto aquí una C, una Z o una Y, lo que sea, se puede poner, ¿sí? Pero para que se vea un poquito más acorde al alfabeto, puse A y B. Entonces, lo que sigue, ¿qué operación está haciendo aquí? Primero, como se pueden dar cuenta, está haciéndome una raíz cuadrada de una multiplicación. Esta multiplicación no se ve a grandes rasgos, pero cuando tenemos dos letras unidas, significa que es una multiplicación o un producto, se llama. Entonces, en el lenguaje común dice la raíz cuadrada del producto de dos números cualesquiera. O pudo haber quedado nada más la raíz cuadrada del producto de dos números, simplemente. El siguiente dice X por A menos B. Si se fijan, tiene un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que esta X está multiplicando a estos dos números. Entonces dice el producto de, aquí me faltó, aquí me falló, aquí le hemos puesto de X, ¿sí? El producto de X
de la diferencia, aquí vamos a borrar porque aquí está equivocado, de la diferencia de otros dos números cualesquiera, ¿sí? Entonces ahí me he equivocado, no es un número, ahí estamos hablando de x, ¿ok? Y la siguiente viene, o la última de esta sección viene así, x más z por, si se fijan aquí, cuando tenemos paréntesis significa que en esta sección de aquí es una multiplicación. Entonces primero ponemos la multiplicación como en el de arriba, dice el producto de la suma de dos números y la diferencia de los mismos dos números. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí tenemos x y z con z. Entonces ahí yo puse ahí dos números, ¿verdad? Pero igual puede ser la suma de x con z, también es correcto, es válido. O sea, no precisamente quiere decir que esto que yo puse quiere decir que es lo correcto. También podemos poner o especificar que es la suma de x con z y la diferencia de x con z. ¿Sí? O sea, puede ser también ese aspecto. Entonces, con eso es lo que íbamos a trabajar con esta tablita. Ahora continuamos con el punto número 3, que ese es el más complicado que yo veo y me di cuenta al momento de estarlo leyendo. Dice, número 3, encuentra la expresión algebraica que da solución a los siguientes problemas. No es necesario obtener el valor numérico. Yo aquí me tomé la molestia de realizarlo completo para que se dieran cuenta de todo el procedimiento que deberíamos haber tomado y darnos cuenta de que sí está un poquito complicado. Entonces, para los problemas que tenemos que hacer, primero tenemos que tomar en cuenta 3 pasos básicos. Esos son fundamentales que tenemos que hacerlos para obtener la ecuación. Entonces, primero hay que definir x. De acuerdo a la redacción que me están dando, tengo que buscar qué es x, o sea, qué va a representar x. Ya después de eso, vamos con el paso número 2, que dice expresar los datos en función de esa x que yo tomé como referencia. Y el número 3 es cuando ya planteamos la ecuación. Entonces, aquí en este problema dice, número 1, vamos a iniciar. Dice, en una caja hay el doble de monedas que en otra. Si se pasan 7 monedas de la primera a la segunda caja, quedan en ambas el mismo número de monedas. Entonces me pregunta aquí, ¿cuántas monedas tenía al principio cada caja? Solución, si se fijan, acá tengo la número 1, dice definir x. Entonces yo estoy dándole el valor de x a la otra caja, ¿sí? Entonces puse aquí número 1, la caja sería x, ¿sí? La otra caja. Entonces el número 2 es expresar datos en función de x. Entonces el número 2 dice el doble de monedas de la otra caja, ¿sí? Por la redacción que teníamos. Entonces pongo que es 2x. Y en el número 3 dice, ambas tienen el mismo número de monedas quedando así. Entonces sería el 2x menos 7, ¿sí? ¿Por qué le puse el menos 7? Porque acuérdense que la caja que tenía más le va a regalar o pasar las 7 monedas a la otra caja. Si se fijan, aquí tengo la x, que es la primera caja, el 2x es la otra caja. Pero como a esta caja le quité 7, a la otra le tengo que subir 7 o sumar 7, ¿sí? Entonces, esta sería la ecuación. Hasta aquí hubiera quedado correcto ya el problema, porque estamos nada más viendo del lenguaje común al lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces, yo hice aquí más el procedimiento. No sé si quieren que lo explique o nos brincamos y esto ya se los publico yo después. Pero aquí lo voy a explicar más el primero, que es el más facilito. Y vamos a continuar. Dice, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar primero el valor de x, ¿verdad? Y además determinar cuántas monedas tenía cada caja al inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues usar la misma ecuación que puse ahí, de que esta es la ecuación. Entonces aquí la misma, 12x menos 7 igual a x más 7. Y luego dice, hay que despejar las variables a un lado de la igualdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las x van para un lado y todos los números van para el otro lado, ¿sí? Ahora, cuando tenemos una igualdad, por ejemplo, aquí en este caso, ¿sí? La primera sección que está antes de la igualdad se le considera o se llama primer miembro.
lo que está después de la igualdad se llama segundo miembro, ¿sí? Y cada parte que está separada por un signo más o un menos, que en este caso yo aquí marqué el 2x, se considera un término, ¿sí? Entonces se leería, el 2x es el primer término del primer miembro, que es toda esta sección. El menos 7 sería el segundo término del primer miembro. Si se fijan, está al lado izquierdo de la igualdad. Ahora acá, después de la igualdad se llama segundo miembro. Entonces aquí la x es el primer término del segundo miembro. Y el más 7 es el segundo término del segundo miembro. Ya determinado esto, empezamos a hacer los despejes, que quedaría, despejamos x enviándolo al primer miembro. Si se fijan aquí, puse la flechita, que es x, lo pasamos al primer miembro, a la primera sección, pero vamos a cambiarle el signo. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, la x está en forma positiva y pasarlo al otro lado de la igualdad va a quedar negativa, ¿sí? Por eso, en este renglón de aquí, como se pueden dar cuenta, tengo los tres elementos, que sería el 12x que viene ahí, el menos 7 pasa igual, y solamente la x la pasé con signo negativo, quedando el 7 solito en el segundo miembro, ¿sí? Después de eso, en el siguiente renglón, voy a restar el 2x menos una x. Cuando no tengo ningún número en la x es un 1. Entonces sería 2x menos una x, obtengo la x, ¿sí? Y aquí el menos 7, si se fijan, pasa exactamente igual, ¿sí? Y el 7 también. Pero ahora quiero que la x quede solita. Entonces, este menos 7 tengo que pasarlo ahora al segundo miembro. Pero igual, como está de forma negativa, va a pasar sumando. Que si se fijan, en el siguiente paso viene sumándose. Entonces aquí obtenemos que el valor es 14. Y ahí va a decir la respuesta que son las monedas de la otra caja. Entonces, para saber cuál sería la primera caja, sería multiplicar el 2 por el x, que en este caso sería 2 por 14, porque 14 es la primera caja, ¿sí? Entonces serían 28. Entonces, una caja tiene 14 y la otra tiene 28. Entonces, si la de 28 le dio 7 monedas a la de 14, tendríamos 21. Y a esta, si le restamos las 7, quedan 21. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las dos tendrían 21. Y ahí comprobamos que toda esta ecuación que generamos es correcta, ¿sí? Después de eso, trabajamos con el número 2. Dice, con el problema número 2, dice aquí, se quiere repartir 1,200 pesos entre 3 personas. De manera que tenga la mitad de la otra y la tercera persona tenga igual que las otras dos juntas. Entonces aquí dice, calcula lo que corresponde a cada persona. Entonces, acuérdense, primer punto, ¿qué va a ser x? Entonces vamos a tomar en cuenta pues a una persona, porque son 3, ¿sí? Después, en el punto número 2, dice que una va a tener la mitad de la otra, ¿sí? Entonces, como ya dije que x es una persona, pues la otra sería dividido entre 2, porque es la mitad, ¿sí? Y la tercera persona, que me está diciendo aquí, va a tener lo que deben tener las otras dos personas, que sería la suma de esta x con esta x entre 2. Por eso queda así, es lo de la tercera persona. Y ahora, ¿cómo sería la ecuación? La ecuación sería sumar el x entre 2, el x más 2, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos el número 3, que esta es mi ecuación. Sería x más 1/2 de x más 1/2 debe ser igual a los 1,200, ¿sí? También se puede hacer reducción de términos semejantes, pero yo nada más lo voy a calificar nada más hasta este punto, porque realmente nada más estoy pidiendo yo que hagas un lenguaje algebraico de este problema razonado que viene aquí. Y el número 3, aquí a partir del número 3
está un poquito más complicado porque hace referencias con edades y suma de fechas y atrasarse de fechas. Por ejemplo, dice aquí, hace 4 años, ¿sí? Hay que poner mucha atención en lo que viene, porque estos sí están medio complicados, porque hay que ponerle muchísima atención, porque afecta bastante la redacción para poder entender lo que me está diciendo. Dice, hace 4 años, la edad de una madre era el triple de la de su hija. Entonces, acuérdense, hay que poner atención a la redacción. Y lo dice, dentro de 6 años, o sea, en futuro, sus edades sumarán 60. Y la pregunta, que es lo que te complica más la vida, es ¿qué edad tienen la madre y la hija actualmente? Si se fijan, aquí está hablando en pasado, 4 años, y está hablando en futuro, 6 años. Y te pregunta actualmente. Entonces ahí te hace me recuerda como Volver al Futuro, que se va para el futuro y se va al pasado. Entonces sí te complica un poquito la vida para sacar la solución. Entonces primero vamos a tomar de referencia a la hija, que sería X, más sencillito. Ahora, de acuerdo a la redacción, me está diciendo que hace 4 años la edad de la madre era el triple que de su hija. Entonces, en el punto número 2, voy a poner el triple de la edad de la hija, que fue hace 4 años, o sea, menos 4. Por eso queda negativa. Y ahora, en el número 3, o el paso número 3, es el que está un poquito más enredado. Pero realmente tiene sentido, ¿verdad? Entonces dice, en el segundo renglón dice, dentro de 6 años sus edades sumarían 60. Entonces todo eso que vamos a poner me debe dar un valor de 60. Entonces, si se fijan, aquí tengo la niña que tiene cierta edad, no sabemos cuánto es, pero en 6 años sumada va a tener 60. Esta es la ecuación de la mamá, que es 3x menos 4. Pero en 6 años en el futuro va a tener con la suma de su hija 60 años. Entonces la ecuación que andábamos buscando o que estamos buscando es esta, ¿sí? Que es x más 6 más 3x menos 4 más 6 igual a 60. Se puede hacer una reducción, pero realmente está acorde a la redacción que viene en el número 3. Entonces se puede reducir, pero ya después no tendría coherencia a lo que realmente dice la redacción. Entonces esta es la ecuación. Continuamos con el número 4. El número 4 es uno de los más complicados. Bueno, también el quinto, pero el 4 también sí tiene su complejidad, que dice, Juan preguntó a Pedro, ¿qué edad tengo si tengo el doble de la que tú tenías cuando yo tenía la que tú tienes? Parece un trabalenguas. Y además, cuando tú tengas las que yo tengo, nuestras edades sumarán 63. Es parecido al anterior, nada más que sí está un poquito más complicada esta. Y luego dice, con la información dada, Pedro respondió correctamente la pregunta de Juan. O sea, es bien bueno el chavo para las matemáticas. Y luego dice aquí, ¿cuál fue su respuesta? Entonces es parecido, como les había comentado, que es de Volver al Futuro. Y dice, edad del pasado de Pedro. Aquí estamos tomando referencia como a X. Y la edad del pasado de Juan. Y la edad del presente de Pedro va a ser Y. Y la edad del presente de Juan es 2X. ¿Sí? Porque va a tener el doble. Entonces aquí lo pasé a una tablita. Que Juan en pasado es Y. Y en presente es 2X. Pedro en pasado es X. Y en presente va a ser Y. Y aquí ya viene el procedimiento, dice, podemos plantear el siguiente sistema de ecuaciones, tomando en cuenta que las edades aumentan lo mismo entre los lapsos, por lo cual restando la edad presente Juan, con la del pasado, obtenemos el mismo resultado con restando la edad del presente de Pedro con la del pasado. Entonces, las ecuaciones, si se fijan aquí, viene una serie de números y letras que están medias mafufas, como dicen, pero realmente en nuestra ocasión quedaría así. Quedaría Y igual a 3 medios
de x. Y la ecuación 2 es y igual a 63 menos 2x. Este es un sistema de ecuaciones que ya se va a ver casi al final del semestre, así es que no me voy a meter mucho a la resolución, porque todavía no es el tiempo para que ustedes desarrollen estas operaciones. El número 5, este también está complicadito. Dice, un oftalmólogo necesita preparar 30 mililitros de una solución oftálmica al 8% de activo. Dispone de dos soluciones, una al 12% y la otra al 6%, respectivamente. ¿Qué cantidad de cada una de estas debe mezclar para obtener la solución que necesita? Y aquí, ¿qué ponemos? Dice, la ecuación deberá plantearse atendiendo al razonamiento de que el tanto por ciento del ingrediente activo es el 12%, o sea, la primera solución que vamos a utilizar, más el tanto por ciento del ingrediente activo que es del 6%, o sea, aquí estamos tomando referencia también que tenemos una al 12 y una al 6, y que debe al final tener el 8% del activo, ¿sí? Entonces, el 8% de los 10 mililitros que estamos trabajando, realmente vamos a hacer ahí una multiplicación y la división, que sería 8 por 10 me da 80, entre 100 me da 0.8. Entonces, el ingrediente activo es de 0.8 mililitros. Eso es en el frasquito, o lo que van a usar es de 0.8 mililitros de los 10 mililitros que estamos trabajando. Si se fijan, aquí dice 10 mililitros. Entonces, si se fijan, esta es el 8% con respecto a ese valor. Y ahora, la cantidad de solución del ingrediente activo al 12% lo vamos a tomar como referencia como X. Y la otra sería la cantidad de solución del ingrediente activo al 6%, va a ser 10 menos el porcentaje del 12%, ¿sí? Que es de la X, que en este caso aquí tenemos la X, por eso ponemos X aquí. Entonces, por lo tanto, tenemos que el 12% de X es 12X entre 100 para encontrar el porcentaje, y obtenemos el 0.12X. Ahora hay que buscarlo del de 6%. Entonces, de 10X, si se fijan, aquí es lo mismo que esta formulita de aquí. Entonces sería 6 entre 100, obtengo 0.06. Entonces quedaría la ecuación de 0.06 por 10 menos X. Entonces mi ecuación, ¿cuál sería? Ecuación sería esta de aquí. Sería 0.12X más 0.06 por 10 menos X es igual a 8 mililitros. Esto sería la ecuación que me están pidiendo. Yo sé, está un poquito confuso, ¿verdad? Pero esa es la ecuación del problema. Espero que hayan quedado resueltas posibles dudas que hayan tenido. Seguiré subiendo más videos con respecto a la clase de álgebra. Gracias, saludos y muchas gracias por haber atendido y tomarse el tiempo de ver este video.